nuevamente nos dé Él el mensaje que Dios ha puesto en su corazón, en su boca, para que nosotros podamos escucharlo. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, hermanos, allí en Job 42. Vamos a hacerlo de manera alternada. Leo el primer versículo, hermanos, ustedes el segundo, así nos vamos alternadamente y nos unimos en el versículo 17, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Hoy te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me agradezco y me arrepiento un poco de mi ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosos, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job, la oración de Job. Dio Jehová la visión de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Querem-Apú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Inclinen su rostro, hermanos, así de pie vamos a orar a nuestro Dios. Padre Todopoderoso, Señor, te doy muchas gracias porque nos das la bendición de poder estudiar tu palabra, Señor, en esta ya tarde, Señor. Dios, te suplico, Señor, que seas tú el que nos dirijas en el estudio de ella, Señor, que hables al corazón de cada uno de nosotros, que nos ayudes a comprender tu gran amor y tu gran misericordia, Padre Santo, que nos ayudes a comprender quién eres tú, Padre, para cada uno de nosotros, y a que podamos, Señor, abrazarte, Señor, y vivir contigo en nuestro corazón, Señor, siempre, toda la vida, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a estudiar tu palabra en esta mañana, Señor, que lo que tú has hablado a mi corazón, Señor, pueda yo compartirlo con mis hermanos y que sea para tu honra y para tu gloria, Señor. Por favor, Señor, te lo suplico, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a meditar en esta porción de la palabra de nuestro Dios. Dice el título de nuestra predicación: ¿Qué Dios está en tu corazón?
Y a lo mejor ustedes dirán, hermano, ¿qué título escogió? Pues ¿qué Dios va a estar si no hay más que un solo Dios? Pero hermanos, desafortunadamente, como seres humanos a veces nos hacemos dioses que no corresponden al Dios que está aquí en la palabra de nuestro Dios, y a veces ese es el Dios que ponemos en nuestro corazón, y ese es el Dios que traemos, y ese es el Dios en el que nosotros creemos, hermanos. Entonces vamos a reflexionar a la luz de la palabra de nuestro Dios. Vamos a dejar que Dios nos enseñe, así como le enseñó a Job, quién es Él, para ver si ese es el Dios que tenemos en nuestro corazón o hay algo hay que cambiar de lo que nosotros sabemos y tenemos en nuestro corazón como Dios. Pero antes, de hermanos, de ir al pasaje bíblico, quiero que reflexionemos en algunos incidentes que ocurrieron esta semana aquí en nuestra ciudad, hermanos. Si mal no recuerdo, hermanos, el día martes se da un enfrentamiento entre civiles armados y personal de la Fiscalía del Estado, allá en una comunidad por Tarímbaro, ¿sí? Se enfrentan y pues desafortunadamente, hermanos, en este fuego cruzado muere una persona de silla de ruedas, no pudo correr a esconderse y entonces fallece esta persona en silla de ruedas, hermanos. Este enfrentamiento, hermanos, se da en una hora en la que pues hay una actividad normal de toda la comunidad y están en un lugar, en una comunidad donde se dio el enfrentamiento. Cerca de ese lugar había una escuela, ¿sí? Estaban los niños en clases en ese momento cuando se da el enfrentamiento. Entonces, sin más, yo creo que sin pensarlo, hermanos, los policías, en lugar de tratar de evitar un enfrentamiento, pues lo que ellos hicieron fue responder al ataque que le dieron estos delincuentes y pues se da el enfrentamiento y la ráfaga de balas por todos lados y el ta por todos lados, hermanos, y los niños dentro de la escuela empezaron después de algunas horas, hermanos, a circular algunas imágenes de los niños dentro de la escuela, todos ellos, hermanos, escondidos abajo de sus bancas. ¿Por qué? Pues no entendían, hermanos, ellos solamente estaban escuchando. Ellos estaban escondidos debajo de sus bancas, atemorizados. ¿Qué estaban sintiendo ellos en ese momento, hermanos? ¿Quién sabe? Yo creo que mucho temor, ¿sí? Yo pensaba en ese momento y dije, si estuviera allí mi nietecita, estaría llorando. Y toda espantada y sin duda alguna no iba a regresar a esa escuela, ¿sí? Eso es lo que vivimos, hermanos, a diario. Ese mismo día, al llegar a la casa, me dice mi hijo, oye, papá, ¿qué pasó allí en la entrada del ramal Camelinas? Yo estaba allí en Plaza Morelia y de repente escuché varios disparos y después vi un montón de patrullas por todos lados. ¿Qué sucedió? Y entonces ya checando allí en la información de WhatsApp que nos llega, pues vimos que habían atentado en contra de una persona que iba en su vehículo, ¿verdad? Él iba allí seguramente a la hora del tráfico, cuando van todos a vuelta de ruedas, pues alguien con un arma se acercó y les disparó de frente prácticamente y pues falleció esta persona ahí en su vehículo, ¿verdad? Ya después supimos que era un dueño de algunos bares y y familiar también del muchacho que acusaron de feminicidio hace unos días acá en Morelia y él fue al que mataron. Pero 8 o 9 disparos, hermanos, en su humanidad, a plena luz del día, ya sin medirse, sin esconderse, a plena luz del día y en medio de todos los vehículos, van y matan a esta persona, hermanos. Son situaciones, hermanos, que vivimos a diario, situaciones que se están presentando
tristemente, podemos decir con mayor frecuencia en nuestra ciudad, en lugar de venir disminuyendo, pues vemos que a veces van aumentando este tipo de situaciones. Y no solamente en nuestra ciudad, hermanos, en todo el país estamos bajo la misma situación. Situaciones, hermanos, que a veces nos afectan directamente, que a veces no nos afectan directamente, pero a veces sí, pues nos enojan, nos causan tristeza, nos causan angustia. Y a veces en esa angustia, en esa tristeza, hermanos, en esa desesperación que a veces sentimos, cuestionamos a Dios. Y le decimos, Dios, ¿por qué sucede todo esto? Dios, ¿por qué está pasando todo esto? Y eso es, hermanos, lo que sucede a nuestro alrededor. Hace unos días, hermanos, predicábamos aquí también en la iglesia y predicábamos en relación a la gratitud continua que debe existir en nuestro corazón. Pero veíamos, hermanos, y tratábamos de reflexionar en lo que es la vida de nosotros como cristianos. Y veíamos que nuestra vida no es una vida de constante felicidad y alegría. Ciertamente, hermanos, hay muchos momentos de gozo en nuestro Dios, muchos momentos de alegría, pero también, hermanos, en nuestra vida personal, ya no pensemos en la sociedad, en lo que sucede a nuestro alrededor, ya en lo que vivimos cada uno de nosotros. Muchas veces, hermanos, hay tristeza. Muchas veces en nuestra vida hay angustia, hay dolor, hay sufrimiento. Esa es la vida cotidiana, hermanos, de un cristiano de acá, de este lado de la eternidad, mientras llegamos a la presencia de Dios. Así es, y a veces, hermanos, cuando nos encontramos en esos momentos más difíciles, más tristes, de mayor angustia, pensamos y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué a mí me está sucediendo esto? Y vamos a ver, hermanos, a la luz de la Escritura, pues, mediante un ejemplo, ya sabemos de quién, hemos leído ahí ya una porción del libro de Job. Vamos a ver mientras a través de este ejemplo de la vida de Job, cómo debe ser nuestra actitud. ¿Qué debemos pensar nosotros de Dios? ¿Es correcto que cuestionemos a Dios? ¿Es correcto el concepto que tenemos actualmente cada uno de nosotros de Dios? ¿O está sucediendo como sucedió a Job, como sucedió a sus amigos, hermanos? Vamos a ver a la luz de la palabra de nuestro Dios y a poder contestarnos y poder reflexionar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién es ese Dios que habita en mi corazón? Vamos a recordar un poquito, hermanos. Digo recordar porque ya todos conocemos la historia de Job, todos sabemos la historia de Job, pero vamos a recordar un poquito lo que pasó con él. Dice Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era Job, hermanos. Un hombre, dice, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí? Sabemos que muchas veces en la palabra de nuestro Dios se nos habla en un lenguaje para que como humanos podamos entender y podamos encontrarle sentido a la palabra de Dios. El hecho de que diga hombre perfecto no quiere decir que Job no tenía errores, lo vamos a ver más adelante, hermanos. Claro que tenía faltas, como los tenemos todos nosotros, hermanos, pero era bien portado, era un hombre bien portado. Humanamente hablando, podemos decir que era un hombre bien portado, que daba buen testimonio delante de las personas y que su conducta ante los demás era buena, ¿sí? Delante de Dios, hermanos, vamos a ver qué le pasó a Job más adelantito, hermanos. Pero este era Job y esa era la vida de Job. Todo iba bien con él. Él era adinerado, podríamos decir. En su tiempo era adinerado, tenía pertenencias, tenía muchas pertenencias que Dios le había dado y él reconocía que todo esto
venía de él. Pero ¿qué sucedió con Job, hermanos? ¿Qué sucedió con Job de un día para otro, hermanos? No fue así de que paulatinamente, sino de un momento a otro, en un mismo día, viene situaciones tristes y difíciles para Job, hermanos. ¿Qué sucedía con él? Dice la palabra de nuestro Dios allá en Job, siguiendo en el capítulo 1, el versículo 12 ahora, dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y ahí vemos, conocemos todos, una reunión en el cielo, llegaron todos los ángeles, dentro de ellos Satanás, y Satanás, Dios le dice a Satanás: mira, ¿has considerado a mi siervo Job? Y Satanás dice: bueno, pues todo lo que le has dado, todo lo que él tiene, cómo no te va a servir, cómo no te va a adorar. Y entonces Dios le dice a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y entonces sabemos todo lo que sucedió. De un momento a otro empezaron a llegar noticias a la vida de Job de que había perdido sus ganados, de que sus hijos habían muerto. De un momento a otro, hermanos, en un mismo día, todo esto sucedió a Job. Era hombre temeroso, hermanos, de Dios. Era hombre recto. Sin embargo, en un solo día, perdió todos sus bienes, todo lo que tenía, sus hijos. Y posteriormente regresa Satanás con Dios y le dice: pero sigue sano, ¿cómo no te va a servir, no? Y le dice: te doy permiso de que toques su cuerpo, su salud, pero guarda su vida, le dice Dios. Y entonces la misma salud de Job, hermanos, se ve afectada y cae sobre él una gran enfermedad, ¿sí? Hoy la clase que tuvieron los niños precisamente fue la de Job, y buscándoles el tema para que lo vieran ahí en la pantalla, salieron unas imágenes de cómo pintan a Job, de cómo estaba durante su enfermedad. Y entonces digo: no, esta no es la clase de ustedes, niños, porque era como una película, ¿no? Y pues eran imágenes muy fuertes. Pero, pues sí, efectivamente, hermanos, la situación a la que llegó Job en salud fue una situación muy difícil. Su piel se le estaba cayendo, tal comezón que se rascaba y se le caían pedazos de piel. Y la enfermedad era muy dura, la que cayó sobre Job. Y Dios no tenía dentro de sus planes llamarlo a su presencia. Así es de que debía aguantar y debía soportar esa enfermedad. Y ahí está Job, hermanos, humanamente hablando. Si pudiéramos nosotros dar algún término, pues ahí estaba devastado Job. Sin hijos, sin pertenencias, sin salud. Pero todavía ahí estaba su esposa, hermanos, con él. Sin duda alguna, dándole palabras de ánimo. No, ¿verdad, hermanos? No fue así. Dice que su mujer, al ver que había perdido todo, que sus hijos se habían ido y que él seguía dándole la gloria a Dios, él solamente decía: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios engrandecido. Dice que su mujer le dijo: ¿aún tienes integridad? Maldice a Dios y muérete. Esas fueron las palabras de su mujer, después de todo lo que estaba sufriendo Job, allá en Job capítulo 2, versículo 9. Un consejo no muy sabio de parte de su mujer, pero ese podría ser otro tema y otro asunto, hermanos. Continuando con Job, hermanos, allí está, enfermo, en su lecho, angustiado. No entendía, hermanos, aceptaba que venía de Dios su enfermedad, le daba la gloria a Dios, pero no lo entendía. En su corazón él no entendía por qué estaba enfermo. Y luego llegan sus amigos, sus tres mejores amigos, hermanos, llegan a darle consuelo a Job, queriendo ayudarlo, hermanos. Resulta que lo hacían sentir a él más culpable, lo hacían sentirse más mal a Job con sus palabras.
Durante todo el Antiguo Testamento, hermanos, vemos reflejado la forma en que interpretaban la Escritura muchas veces mediante lo que se le llamaba, hermanos, la ley de la retribución, ¿sí? Y la ley de la retribución no es otra cosa, sino si te portas bien, te va a ir bien, pero si te portas mal, te va a ir mal. A la fecha a veces repetimos algunos refranes que nos llevan a esta ley de la retribución, ¿verdad? Si estás mal, si estás pasando por un mal momento, es porque hiciste algo malo, ¿sí? Y les digo, no solamente en aquel tiempo se usaba esta ley. Actualmente, hermanos, bueno, esa fue una ley, incluso se convirtió en una corriente de doctrina abrazada por Pelagio, por Arminio y posteriormente por la Iglesia Católica. El éxito, hermanos, de las indulgencias en la Iglesia Católica fue eso. O sea, tus familiares se portaron mal, están en el infierno, ¿quieres sacarlos? Una indulgencia, ¿sí? Yo me acuerdo, hermanos, yo durante 15 años, mis primeros 15 años de vida fui católico. Mi familia, pues es católica, solamente uno de mis hermanos y su familia han aceptado a Cristo como su Salvador. Y la forma en que nos controlaban, hermanos, es si te portas mal, Dios te va a castigar, te vas a ir al infierno. Y esa era la forma en que nos corregían y nos hacían que tratáramos de encauzar cuando hacíamos alguna travesura o cuando nos portábamos mal. Si te portas mal, te vas a ir al infierno, ¿sí? Y eso fue lo que le llegaron a decir a Job, hermanos, sus amigos. Exactamente eso, ¿sí? Oye, Job, ¿ya viste cómo estás? Pues, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? Le decían sus amigos a Job, oye, ¿cuándo has visto un justo que tenga tal castigo? ¿Sí? Y entonces Job, en lugar de sentir un consuelo de las palabras de sus amigos, pues él se sentía peor, hermanos. ¿Sí? Dice Job 5, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, le decía uno de sus amigos. O sea, sí, Dios te está castigando, por algo te está castigando. No menosprecies ese castigo de parte de Dios, ¿sí? Y Dios mismo, hermanos, estando, Job mismo, estando en esa situación y siendo esa la costumbre en aquel tiempo de que así era la forma en que Dios actuaba. Sabemos, hermanos, que Dios no actúa así, porque si Dios actuara así, ¿dónde estaríamos cada uno de nosotros, hermanos? Consumidos. ¿Dónde estaría Job en ese momento? Consumido también, y sus amigos y todos ellos. Si Dios actuara conforme a esa ley de la retribución, realmente iríamos, hermanos, directos al infierno, cada uno de nosotros. Y no habría vuelta de hoja. Pero Job sentía lo mismo, hermanos. Y Job trataba de encontrar una razón en sus actos de por qué él estaba así. Y él le decía a sus amigos, es que créanme que yo ya repasé toda mi vida, todo lo que he hecho, ya le confesé a Dios todo lo malo que he hecho. Y miren, sigo igual. Yo mejor ya me quiero morir, decía Job. Dice allá en Job capítulo 6, versículo 10, sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua. O sea, si Dios ya me llevara con él un dolor que ya no hubiera tregua, yo ya me quiero morir mejor. Que yo no he escondido, dice,
ya que yo no he escondido las palabras del santo. O sea, yo ya le confesé todo a Dios, ya le dije todo, y aún así sigo con mi enfermedad. Porque también él así lo pensaba en ese momento, hermanos, que su enfermedad era causa de algo malo que le había hecho, quizás sus hijos, algún pecado que sus hijos habían cometido, y por eso él estaba sufriendo de esa manera, hermanos. No encontramos, hermanos, en la Escritura un dato exacto de cuánto tiempo estuvo Job en esa situación de sufrimiento. Sabemos que fueron meses, porque hay una porción de la Escritura y en el libro de Job, no recuerdo ahorita la cita, donde él dice, he recibido meses de calamidad, decía Job, he recibido meses de calamidad. ¿Cuánto tiempo, hermanos? No sé, ¿cuántos meses estuvo Job así? No lo sé, hermanos. No lo dice la palabra de Dios con exactitud. Pero ¿quién de nosotros, hermanos, aguantaría en una situación similar a la de Job algunos días tan solo? Yo creo que sería muy difícil, hermanos. ¿Sí? Sería muy difícil aguantar una situación, una vida así como la que aguantó Job bajo la prueba a la cual Dios lo sometió. No encontraba, hermanos, consuelo Job. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros nos hemos sentido así? Quizás no hemos pasado por una enfermedad como la de Job, pero quizás hemos pasado por situaciones que nos llevan a no encontrar consuelo en nuestra vida. Nos sentimos angustiados. Decíamos en la anterior predicación que hay días que a veces quisiéramos mejor ya no amanecer, ¿sí? Hay días que decimos, no, ya mejor que ni amanezca. Hay días que queremos que amanezca, queremos hacer cosas, pero hay ocasiones que no. A veces pasamos por situaciones en nuestra vida que no queremos que amanezca. Situaciones difíciles. El día de ayer que estábamos predicando, un jovencito me decía que él no creía en Dios, no me quería aceptar el folleto y me dice, no me lo dé, yo no creo en Dios. Y entonces empecé a platicar con él, haciéndole ver su propio cuerpo, la perfección que somos como seres humanos, y haciéndole ver que pues, alguien nos tuvo que haber hecho, alguien nos tuvo que haber diseñado, porque no pudimos haber surgido de la nada tan perfectos como es el ser humano, ¿sí? Y reflexionando en eso, le hacía ver también que a veces en la vida del ser humano pasamos por momentos difíciles. Digo, tú estás jovencito ahorita, a lo mejor quizás no has tenido ningún problema, te mantienen, te dan dinero tus papás y no tienes ninguna situación difícil. Pero va a llegar un momento en que a lo mejor vas a pasar por algún momento difícil, le digo. Créeme, le digo, que a la semana, digo, yo sé y yo me entero de 2 o 3 o 4 suicidios a la semana. Y es gente que cuando llegan a esos momentos difíciles no tiene de dónde agarrarse. Y por eso escapan, mejor matándose ellos mismos. Entonces, el concepto que tú tengas de Dios, le digo, lo que tú creas de Dios es lo que te va a ayudar en esos momentos difíciles. Al final, me aceptó el folleto y se lo llevó. Pero esa es la realidad, hermanos. En los momentos difíciles de nuestra vida, aún nosotros como cristianos, a veces cuestionamos a nuestro Dios. Sabemos que hay un Dios, sabemos que Él existe. Veíamos en la clase de jóvenes que Él está con nosotros, en el lugar donde quiera que estemos, allí está nuestro Dios con nosotros, y es bueno que lo sepamos porque eso nos ayuda cuando estamos pasando por momentos difíciles. Donde sea que estemos, sabemos que ahí está Dios con nosotros, hermanos. Pero a veces nos afligimos tanto, nos angustiamos tanto, que no sabemos cómo enfrentar esos momentos. Y a veces, hermanos, esa situación y esa forma de enfrentar esos momentos difíciles lo transmitimos hacia nuestros hijos. Y a veces les enseñamos de forma errónea quién es ese Dios en el que tenemos que confiar, quién es ese Dios en el que tenemos que esperar cada uno de nosotros.
¿Cómo estamos enseñando, hermanos, a nuestro Dios que deben relacionarse con ese Dios? ¿Un Dios castigador? Les decimos también, así como les digo que me decían a mí de niño, mira, si te portas mal, te vas a ir al infierno. Si te portas mal, Dios te va a castigar. ¿Así enseñamos a nuestros hijos, hermanos? ¿O los enseñamos de otra manera, hermanos? Nuestros hijos, hermanos, tarde o temprano van a enfrentar el sufrimiento. Tarde o temprano, hermanos. No vamos a estar siempre con ellos. Y aún estando con ellos, van a enfrentar el sufrimiento, hermanos. ¿Cómo los estamos preparando para que ellos enfrenten ese sufrimiento? ¿Qué Dios les estamos enseñando a ellos para que los acompañe en esos momentos de sufrimiento? Dios quiere, hermanos, enseñarnos el día de hoy a través de estos versículos que leímos allá en el capítulo 42 de Job, dos cosas, hermanos. Primeramente, ¿quiénes somos nosotros? Que es lo primero que le enseñó a Job. Y después, ¿quién es él? Ya dijimos que tanto Job como sus amigos tenían una idea equivocada de Dios. ¿Sí? Tan así que no encontraban explicación de por qué Job seguía enfermo. Si él ya había confesado, si él ya se había puesto a cuentas con Dios, ¿por qué él seguía enfermo? Y sus amigos le seguían, dice y dice y dice. Pero aquí llega Dios, hermanos. A partir del capítulo 38 del libro de Job, llega Dios y se pone con Job y con sus amigos, no precisamente a dialogar, sino a enseñarles, Llega en medio de un torbellino. No me imagino, hermanos, qué clase de torbellino haya sido, pero de ahí salió la voz de Dios. De ahí salió la voz de Dios y dice allá el capítulo 38, los versículos 1 y 2 de Job. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que obscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Estaba refiriendo a Job, ¿sí? Le dice Dios al mismo Job. O sea, ¿quién es ese que está obscureciendo el consejo, el concepto de quién soy yo con esas palabras sin sabiduría? ¿Invalidarás tú también mi juicio? Le dice a Job, allá en Job 40, versículo 8. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para tú justificarte? Así le dice Dios a Job. ¿Sí? O sea, con todo esto que han venido dialogando, todo este tiempo tú y tus amigos y han venido disertando, ¿quieren invalidar mi juicio? ¿Quieren decir que yo soy mentiroso entonces? Eso es lo que les estaba diciendo Dios a ellos. A sus amigos les dijo, dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto. O sea, ni Job ni ustedes están hablando de mí lo recto. La voz de Dios, sin duda, hermanos, trajo consuelo a Job. Claro que sí, yo creo que desde el momento que lo escuchó Job, descansó. Aunque no lo sanó de inmediato Dios, pero desde el momento que escuchó Job la voz de Dios allí saliendo de ese torbellino, Job descansó porque dijo, ya está, Dios ya está aquí conmigo. ¿Qué más podía pedir Job, hermanos? Sí, sin duda alguna, un gran consuelo para Job
pero no, hermanos, sin antes hacerlo entender acerca de quién era él como hombre y quién era Dios. No sé, hermanos, si a veces nos pasa a nosotros o si estamos viviendo como Job, teniendo un concepto errado, equivocado de quién es Dios. No sé si sabemos a la luz de la palabra quién es ese Dios que nos cuida, quién es ese Dios que está con nosotros cada momento, cada instante. No sé si lo hemos entendido correctamente a la luz de la palabra o tenemos un concepto equivocado de Dios, y el Dios que está en nuestro corazón es un Dios diferente al que está plasmado aquí en la Biblia, hermanos. No lo sé, hermanos. Cada uno de nosotros lo vamos a poder entender a la luz de la palabra de Dios en este rato que estudiemos estos versículos, hermanos. Pero sí es importante, hermanos, que pensemos y reflexionemos en eso. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es el del Dios que yo me agarro cuando estoy pasando por esos momentos difíciles y de angustia? ¿Sigo cuestionando a Dios? ¿Sigo preguntándole a Dios por qué yo? ¿Sigo sintiendo que yo no merezco nada de lo malo que pasa en mi vida? ¿Qué es lo que está pasando por nuestra mente? A sus amigos, hermanos, les dice claramente Jehová, les dice a sus dos compañeros que no han hablado lo recto delante de él. A Job lo hace reflexionar en todos sus pensamientos y todo. Ahorita vamos a ver la forma en que lo hizo reflexionar. Pero lo importante, hermanos, primero es que nosotros nos situemos en nuestra realidad en comparación con Dios. Y después de eso, que podamos entender quién es ese Dios para nosotros, ¿sí? Pero eso no lo vamos a entender si no entendemos quiénes somos nosotros primeramente. Y entonces por eso Dios empieza a trabajar de esta manera con Job. La forma en que le empieza a enseñar a Job, fíjense, no lo sanó primero. No le dijo, a ver, sé sano y luego siéntate aquí y voy a platicar contigo y te voy a enseñar quién soy yo. No, allí en su enfermedad, como estaba angustiado con el dolor que tenía, empezó Dios a enseñarle a Job y le dijo, ¿dónde estabas tú? Allá en Job 38, los versículos 4 y 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Y así empieza, hermanos, a enseñarle Dios a Job, a ubicarlo. De cuál era, quién era Job. Y yo creo que de esa manera nos ubica a nosotros. Si alguna vez, hermanos, hemos sentido que sabemos mucho de algo, que somos expertos en algo, si alguna vez hemos sentido que merecemos algo de lo que tenemos por nuestro arduo trabajo y por lo que somos como personas, aquí está Dios, hermanos, ubicándonos en quiénes somos cada uno de nosotros. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le dice Dios a Job. Y nos dice Él a nosotros en este momento. ¿Dónde estábamos, hermanos, nosotros? ¿Teníamos idea? ¿Sabíamos lo que Dios iba a hacer? Es más, ¿entendemos cómo Dios fundó la tierra? No creo que ningún ser humano actualmente, aún el más sabio que pudiera haber, pueda entender perfectamente cómo es que incluso la tierra se sostiene donde está, se mantiene donde está, se sustenta la forma en que existe la vida aquí en la tierra. No lo hay. Dicen ahora, hermanos, con la famosa inteligencia artificial que
se corre el temor de que las máquinas superen al ser humano. Pues ni aun la máquina más poderosa que pueda existir o que vaya a existir podrá tener el conocimiento que Dios tiene. Podrá ser lo que Dios es. Y solamente Él en su inmensa sabiduría, eterno poder y deidad, hermanos, pudo haber diseñado la tierra tal como lo es y le puso leyes que dice su palabra, no traspasará nunca la tierra. La creación no traspasa esas leyes que fueron impuestas por Dios. Solamente al ser humano se le ocurre querer traspasar esas leyes, hermanos. Solo a nosotros como seres humanos se nos ocurre brincarnos las trancas y querer brincar lo que Dios estableció. Pero ahí tenemos a todos los animalitos y todas las plantas y todo lo que existe en la creación, obedeciendo a la perfección las leyes que Dios puso a todo lo que Él creó. Y sigue haciendo reflexionar, hermanos, Dios a Job, y ahora lo hace que piense en las estrellas y todo lo que existe. Llegábamos un día, ya ven que ha estado muy despejado estos días, ha habido mucho sol, poca nubosidad, entonces llegábamos a casa en la noche y pues bien estrellado el cielo, ¿no? Allá donde estamos viviendo, muy estrellado, y le decía yo a Dios, le decía a mi esposa, y le digo, mira cuántas estrellas se ven, y dice, sí, se ve bien bonito el cielo, dice, porque no había nada de nubes, hermanos, entonces todo muy estrellado. Pues allá lo hace Dios a Job que reflexione en eso. Le dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás tú las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Le dice Dios a Job. ¿Podrá hacer el hombre algo, hermanos, al respecto? Allá esas 3 estrellas que vemos de los 3 reyes magos, decimos, nos decían a nosotros cuando niños, el cinturón de Orión. ¿Podemos hacer algo para cambiarlos, para moverlos allá? Que digamos, a ver, ahora te voy a mover para acá, te voy a mover para acá. ¿Algo podemos hacer siquiera? Nada, hermano, solamente admirarlos y disfrutar de esa hermosa vista cuando podemos verlo, hermanos. Ese es el ser humano, hermanos. Ese es el ser humano comparado con lo que es Dios. Dios sí puede, hermanos. Dios sí puede hacer lo que Él quiera con todas las estrellas de los cielos, porque Él las creó y Él las puso y Él les dio vida y les puso leyes y allí están. Él sí las puede mover cuando Él quiera. Puede acabar con ellas cuando Él quiera. Pero nosotros, nada, hermanos, nada. Y así continúa Dios, hermanos, hablándole a Job en relación a todo lo creado, en relación a toda la creación. Le habla de las nubes, le habla del mar, le dice, ¿sabes quién le puso límites al mar? ¿Habrá alguien dentro de los seres humanos, dentro de los hombres, que pueda mover los límites que yo le puse al mar? Que dije, hasta aquí vas a llegar y hasta ahí llega. Y lo empieza a hacer reflexionar en todo esto Dios a Job. ¿Qué podía contestar Job, hermanos? ¿Qué podríamos contestar cada uno de nosotros? Dice, tan solo ve a tu alrededor con los animales que existen, le decía a Job. Dice, ¿cazarás tú a la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o están en sus guaridas para acechar? ¿Quién preparará al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Dice, ¿quién? ¿Quién lo hace? ¿Tú lo haces? Le dice Jehová, le dice a Job. Y entonces continúa ya no con
creación con las plantas y la tierra, sino empieza a enumerarle una gran lista de animales allí a Job y a cuestionarlo en relación a todos ellos. Si algo podía hacer Job al respecto de la existencia de estos animales, para sustentarlos, para que vivieran, para que se extinguieran cuando se tuvieran que extinguir y continuaran otras especies. ¿Algo podrá hacer el ser humano? No. Dios, que todo lo puede, Él sí. Él es el que sustenta a esas aves. No se preocupan las aves del cielo en lo que van a comer y Dios las sustenta todos los días, hermanos. Nosotros nos angustiamos porque habremos de comer, nos angustiamos porque no tenemos dinero, nos angustiamos porque qué vamos a hacer. En lugar de ser como esas aves, como esos animales que confían en Dios y esperan de Él día a día. Y continúa, hermanos, allá el capítulo 38, ahora los versículos 17 al 19, le sigue cuestionando Dios. Dice, ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Por dónde va el camino y la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Le dice, ¿entiendes tú eso? ¿Entiendes lo que sucede cuando el ser humano, cuando yo decido llamar a un ser humano a mi presencia? ¿Lo entiendes? Hemos escuchado, yo creo, muchos testimonios, ¿no? De gente que dice que ha estado en los límites de la muerte y que ve una luz y que ve... No sabemos, hermanos. No sabemos. Aquí Dios está cuestionando a Job precisamente en ese sentido. Dice, ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte? No nos han sido descubiertas, hermanos. A lo largo de toda la Biblia no tenemos explicación de cómo sucede eso, qué sucede en ese momento de la muerte. Lo único que nos dice la palabra de nuestro Dios es que cuando Él retira en nosotros el espíritu, se acabó la vida. Podrá estar funcionando al 100% el cuerpo, podrá ser el cuerpo más sano. Si Dios retira su espíritu en ese momento, se acaba la vida, hermanos. Podrá ser el cuerpo más enfermo en todo el mundo, como lo era el de Job en ese momento. Pero ahí estaba el Espíritu de Dios y Job no murió, porque Dios no retiró su espíritu. Es lo que tenemos en la palabra de nuestro Dios en relación a la muerte. Pero no sabemos cómo sucede, no sabemos qué pasa en el momento preciso, ni nada. ¿Sí? No tenía palabras, hermanos, Job para responder. Así como no tendríamos nosotros palabras si viniera Dios en este momento y nos confrontara a cada uno de nosotros. Allí estaba, hermanos, Job tendido en su lecho, sin poder responder a Dios. Más de 50 preguntas, hermanos. Yo me puse a contarlas y llegué como a las 50 y seguían preguntas de Dios para con Job. ¿Para qué? Para hacerlo entender quién era él. ¿Quién era Job comparado con Dios, hermanos? ¿Quiénes somos cada uno de nosotros comparado con Dios? Cuando nos creemos hermanos grandes, cuando nos creemos más que los demás, pensemos en esto, que Dios nos plantea en este libro. Y hagámonos todas estas preguntas. ¿Dónde estaba yo cuando Dios creó el mundo? ¿Quién sustenta a todos los animalitos todos los días? Es más, ¿quién me sustenta a mí día con día? Ni siquiera es por mis propias fuerzas. Ni siquiera es porque yo sea muy inteligente en llevar mi vida, que sigo adelante. Dios es el que me está sustentando. Y llega el momento en el que Dios le da la palabra a Job
Y entonces responde Job, hermanos, a partir del capítulo 40, y en el versículo 4, y le dice, he aquí yo soy vil. Después de todo, hermanos, ya después de tantas preguntas que le había hecho Dios a Job, lo lleva a ese punto, a que él reconozca quién es y le dice, he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? No te puedo responder nada ante todo esto que me estás preguntando. No te puedo responder nada. Pongo mi mano sobre mi boca. No quiero responderte, porque no puedo. No era porque no quisiera Job, sino porque no podría. ¿Qué más podría decir Job, hermanos, en ese momento? ¿Qué podríamos contestar tú o yo ante la majestad de nuestro Dios? Si tuviéramos la bendición de que Dios estuviera aquí, está aquí, pero que nos estuviera hablando en este momento, que escucháramos su voz en medio de un torbellino y estar así frente a frente con Él, ¿qué podríamos contestarle a nuestro Dios, hermanos? Yo creo que incluso todas las preguntas que tuviéramos, que a veces nos hacemos y que quisiéramos cuestionar a Dios y planteárselas, nos quedaríamos mudos delante de nuestro Dios, hermanos, como quedó Job. Mi mano pongo sobre mi boca. Lo mismo que sucedió con Job, haríamos cada uno de nosotros. Callar, hermanos, callar ante su poder, ante la majestad de nuestro Dios. Con todo esto, hermanos, Dios le muestra a Job y a sus amigos lo insensatos que han sido hasta ese momento, ¿sí? Ellos ya se habían pasado días, hermanos, dialogando, intentando entender la razón de la enfermedad de Job y diciéndole, ráscale más, Job, búscale, algo no estás confesando, algo está mal en tu vida. Y Job angustiado diciendo, no, yo ya todo, ya mejor, Señor, llévame contigo, yo ya mejor me quiero morir. Ya no aguanto. Qué necios somos, hermanos, cuando nos afanamos por las cosas. Qué necios somos, hermanos, cuando nuestro esfuerzo en la vida está puesto en las cosas de aquí de la tierra. No nos damos cuenta, hermanos, no hemos entendido que lo que tenemos no es nuestro. No nos pertenece, hermanos, es de Dios. No es de nosotros, es de Dios. Pero a veces somos tan necios, hermanos, que nos peleamos entre nosotros, nos destruimos entre nosotros por las cosas materiales, cuando ni siquiera nos pertenecen. ¿Qué de lo que hay en esta tierra nos pertenece a nosotros, hermanos? ¿Qué hay que no sea de Dios? Y que podamos decir, no, sí, esto es nuestro, yo me lo gané. Nada, hermanos, nada. Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el Todopoderoso que sustenta todas las cosas. Dios es el todo misericordioso, hermanos, que nos mantiene con vida hasta este momento. No por nuestros méritos, sino por su amor, por su misericordia, no porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama y Él es fiel a sus promesas, a sus palabras. Ese es el Dios que está en nuestro corazón, hermanos. A veces con nuestros hechos decimos lo contrario, hermanos. A veces con nuestros hechos no reconocemos a ese Dios, dueño de todas las cosas, poderoso, misericordioso. Cuando estamos todos angustiados, hermanos, en un problema, tronándonos los dedos, no estamos reconociendo a ese Dios, hermanos. No sé qué Dios estará en nuestro corazón en ese momento.
pero no estamos reconociendo a ese Dios todopoderoso que todo lo tiene bajo control y que controla y que en sus manos están todas las cosas, hermanos. Y a veces con nuestros hechos, hermanos, que es la mejor forma en que enseñamos a nuestros hijos, les enseñamos a otro Dios que no es el Dios de la Biblia a nuestros hijos. Finalmente, hermanos, Job, totalmente humillado delante de Dios, le dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo hablaba lo que no entendía. Reconozco que todo lo que estuve hablando aquí con mis amigos y todo lo que hablé en mi vida pasada, no lo entendía yo. Lo reconozco en este momento delante de ti, Señor. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído, Señor. Le dice Job a Dios, mas ahora mis ojos te ven. Y consta, hermanos, que vimos al principio quién era Job, un hombre justo y temeroso de Dios. Sin embargo, aquí está reconociendo Job humildemente que de oídas le había oído, que había cosas de él que no entendía, que había entendido mal durante toda su vida, pero que ahora estaba maravillado de todas esas cosas y que ahora estaba entendiendo porque sus ojos lo veían. Dice, me aborrezco y me arrepiento de todo eso que había dicho, de todo eso que yo pensaba, Señor, me arrepiento. Me arrepiento de todo lo que dije cuando estaba aquí dialogando con mis amigos. Quizás, seguramente hay en mi vida muchas cosas que ni siquiera soy capaz de entender, de las que yo te he ofendido. Porque él aseguraba que ya había confesado todo. Pero ahora le dice a Dios, enséñame, Señor. Ahora enséñame, por favor, enséñame, Señor. Esas fueron las palabras de Job. Dice la palabra de nuestro Dios, humillaos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Eso hizo Job, hermanos, aquí. Se humilló bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo vivimos, hermanos, cada día nuestra vida? ¿Humillados bajo la poderosa mano de Dios? Cuando venimos a un culto decimos que venimos a un momento especial de comunión con Dios, ¿no? En el que le estamos rindiendo culto a nuestro Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cómo es nuestra actitud delante de Dios en ese tiempo? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Humillados? ¿Humildes? ¿Humillados bajo la poderosa mano de nuestro Dios? En cada decisión, en cada pensamiento que pasa por nuestra cabeza, hermanos, día con día. ¿Estamos humillados bajo la poderosa mano de nuestro Dios? ¿Cuál es nuestra actitud ante la vida diaria, hermanos? ¿Cómo le estamos enseñando a nuestros hijos que se presenten delante de nuestro Dios? ¿Altivos o humildes delante de nuestro Dios, hermanos? Recuerden que la mejor forma de enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, es con el ejemplo. Un Dios, hermanos, todopoderoso. Estamos viendo con los jóvenes los atributos de Dios. Hemos visto que Él es omnisciente, omnipresente. Él es todopoderoso. Pues ese ser, hermanos, que es todo eso y más, ante Él tenemos que humillarnos, hermanos, reconociendo lo que somos nosotros. Pensemos
¿Qué de todo esto que Dios menciona aquí en el libro de Job? Léanlo con calma en su casa y vean todas las preguntas que le hace Dios a Job. ¿Qué de todo eso, hermanos, podemos contestar nosotros? ¿Qué podemos cambiar? No podemos cambiar nada, hermano. Nada. Qué mejor forma, hermanos, de vivir humillados delante de ese Dios todopoderoso. ¿Cuál es el Dios que está en nuestro corazón, hermanos? Ese Dios, con nuestros hechos estamos mostrando que está ese Dios allí, que nosotros estamos humildes y sumisos bajo su autoridad, bajo lo que Él es. Ese es el Dios que hay en nuestro corazón, hermanos, qué bueno. Si ese es, qué bueno, hermanos. Si no, reflexionemos en este momento y digámosle lo mismo que le dijo Job a Dios. Me arrepiento de todo lo que dije, me arrepiento de todo lo que yo creía de ti. Entiendo realmente quién eres, me aborrezco. Y enséñame, Señor. Enséñame, Padre Santo. Finalmente, hermanos, Dios restauró el bienestar de Job. Después de que le enseñó quién era él, que lo ubicó en quién era Job y quién era Dios, Dios lo restauró, Dios le devolvió la salud. Y junto con la salud, hermanos, le devolvió al 100 por 1 todo lo que él tenía. Le dio una nueva familia, le dio bienes y le dio muchos años más de vida, hermanos. Dice que Dios murió de viejito, pero murió bien, porque pudo entender y pudo reconocer y pudo arrepentirse y pudo reconocer quién era Dios. Esto, hermanos, que sucedió a Job no es una regla. Tampoco esperen que sea una regla, hermanos, ¿sí? De que si nosotros estamos pasando por un momento de angustia, de problemas, y que Dios nos va a restaurar y que todo va a volver a ser maravilla, como sucedió en la vida de Job. No, ese era el plan de Dios para Job, y así lo manifestó y así lo vivió. Pero no es una regla, hermanos. Si van a Lucas 16 y ven ahí la historia del rico y Lázaro, el mendigo Lázaro fue mendigo por toda su vida. Dios nunca cambió su vida. Murió siendo mendigo, pero fue llevado al seno de Abraham, a la presencia de Dios. Ahí sí va a cambiar la vida de todos nosotros y va a ser como la de Job, que llegó a la presencia de Dios también. La viuda, ¿se acuerdan de aquella viuda que como ofrenda dio todo lo que tenía? Todo, No nos dice la Biblia si Dios al dar todo lo que tenía después le dio millones de pesos a esa viuda. No sabemos, hermano. No sabemos. El propósito de Dios para cada uno lo sabe solamente Dios. Lo que sí es cierto es que sea cual sea el plan que Dios tiene para nuestra vida, debemos de vivir humillados delante de nuestro Dios, hermanos, creyendo que ese Dios todopoderoso es el que tiene cuidado de nosotros día con día, hermanos. No son nuestras fuerzas, no es nuestra inteligencia, no es lo que podamos hacer, es Dios que está con nosotros cada momento, cada instante de nuestra vida, hermanos. El que nos sostiene, el que nos mantiene. Nuestra vida debe ser una vida de constante gratitud a Dios por eso. Porque sin Él, hermanos, nada seríamos, hermanos. Y es lo que tenemos que enseñarle también a nuestros hijos, a nuestros nietos, hermanos, a nuestra descendencia. Job tuvo la bendición de ver hasta la 4ª descendencia, hermanos, de su familia, de esa nueva familia que Dios le dio, hasta la 4ª descendencia pudo conocer sus nietos, bisnietos, tataranietos, tataranietos, hasta allá conoció Job y lo conocieron a él, sus nietos, hermanos. Entonces, y sin duda alguna, yo creo que Job no se cansaba de platicarle a toda su gente, a toda su descendencia, esa experiencia que él había tenido
había tenido con Dios, hermanos. No sé si estemos pasando, hermanos, nosotros por algún momento difícil, por alguna prueba, por alguna angustia en nuestra vida, hermanos. No lo sé, hermanos. Cada uno de nosotros sabemos lo que Dios nos está presentando en este momento en nuestra vida. Pero tengamos por seguro, hermanos, que Dios es bueno en todo tiempo, hermanos. Aún en medio de la prueba, hermanos, ahí en medio de la angustia, que no te quede la menor duda, hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno en todo tiempo. Dios es fiel, hermanos. Aunque nosotros somos infieles, como dice su palabra allá en Timoteo, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, dice la palabra de nuestro Dios. En todo tiempo, hermanos, Dios es fiel. Y si Él prometió que Él te va a cuidar todos los días de tu vida hasta que llegues a la presencia de Él te va a cuidar, hermanos. Créelo, Dios es fiel. Su presencia, hermanos, te acompañará y nos acompañará a cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida, hasta que estemos con Él en la eternidad, hermanos. Dios estará con nosotros momento a momento. En la situación más difícil que tengas, hermanos, no te angusties. Ahí está Dios contigo. Solo cree en Él, cree en su fidelidad, cree en su amor, cree en el poder tan grande. Veíamos hoy con los jóvenes, hermanos, y decía, ahí está el Dios omnisciente que está en todos lados. Bueno, pues aunque está en todos lados, Él está contigo, en este momento está contigo, teniendo un cuidado especial contigo, aunque Él tiene mucho más millones de cosas que atender allá en la tierra. Te está atendiendo a ti en este momento. Ese es nuestro Dios, hermanos, para con cada uno de nosotros. ¿Qué Dios, hermanos, queremos compartir con nuestros hijos? Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Sí, ese es el Dios que hay en nuestro corazón. Qué bueno, hermanos. Si hay algo de lo que tengamos que arrepentirnos en este momento y decirle a Dios, así como Job se lo dijo, me arrepiento, me aborrezco y me arrepiento. Enséñame, Señor. Dile también con tus palabras a Dios en este momento. Padre, gracias, Señor. Gracias porque a la luz de tu palabra podemos ver quién eres para con cada uno de nosotros. Gracias porque ahora, aunque eres el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente, somos importantes para ti. Tienes cuidado personal de cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias porque somos cada uno de nosotros como la niña de tus ojos, Padre. Así nos cuidas, así nos amas. Perdónanos, Señor, porque a veces, Señor, en nuestra vida, Señor, con nuestros hechos decimos lo contrario. Estamos afanados por las cosas del mundo, Señor, o estamos angustiados por los problemas, necesidades que tenemos, Padre Santo. Perdónanos, Señor, porque desconfiamos de ti, Señor, y te hacemos menos, Padre Santo, al desconfiar de ti, Padre. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque no te respetamos y no nos humillamos delante de ti, Señor, y somos altivos muchas veces y queremos tomar nuestras propias decisiones y andar por la vida conforme a lo que nosotros pensamos que es mejor en lugar de apegarnos a tu palabra, Padre. Perdónanos, Señor. Enséñanos a ser humildes, a humillarnos delante de ti, Padre Santo, a depender de ti totalmente, Padre, a que podamos entender que eso es lo mejor para nosotros, que nuestra propia sabiduría y nuestras propias decisiones solamente nos va a meter en problemas, en situaciones difíciles. Ayúdanos, Señor, a que con humildad
entendamos que toda nuestra vida depende de ti, Padre. Toda, toda, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos, fortalécenos, Padre. Nos cuesta trabajo, Señor. Muchas veces nos cuesta trabajo, Padre. Aún entendiendo a la luz de tu palabra lo que tenemos que hacer, muchas veces no lo hacemos, Padre. Perdónanos y enséñanos, Padre. Enséñanos día con día y momento a momento. Y ayúdanos a enseñar a nuestras descendencias, Padre, a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, lo que tú nos quieras dar, Padre. Enséñanos a enseñarles quién eres, para que ellos te abracen y también la vida de ellos pueda depender de ti, Padre Santo. Por favor, Señor, te pido todas estas cosas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.